Bueno, ya estoy de regreso. Vamos a continuar entonces. Fíjense que nos habíamos quedado en esta transformación inversa, expresada ahora en términos de lógica de conjunto. ¿Ok? Y bueno, ya simplemente lo que hay que hacer es aplicar el operador probabilidad a cada una de estas regiones acumuladas en X. Bien, parcialmente acumuladas en X, por decirlo o expresarlo de algún modo. Bien, chévere. Entonces ahora ya no es que tenemos la transformación inversa de X en términos de regiones acumuladas en Y. No, ahora es probabilidades acumuladas de Y, es decir, ya tenemos ahora la función de distribución acumulativa, aplicando probabilidades a cada uno de estos conjuntos acumulados hasta un valor dado de X. Bien. Bueno, simplemente al expresar esto en términos de probabilidades, acudimos a la función de distribución o la función de densidad de X, ¿okay? De la variable aleatoria X, y podemos entonces deducir bien sea o el valor de probabilidad o la ecuación, ¿ok? La ecuación algebraica que represente dicha probabilidad, ¿ok? La probabilidad asociada a dicha región. En el primer caso dijimos que la probabilidad del vacío es cero. Chévere, pasamos entonces a la siguiente región. La región comprendida de menos infinito hasta 1 por la izquierda, su probabilidad correspondiente es la probabilidad de la función de distribución acumulativa de X, pero como X es una distribución normal de media 2 y desviación típica 2, aplicando la transformación a normal estándar, nos vamos a las tablas de la normal estándar, bien, y entonces buscamos la probabilidad equivalente, que en este caso va a ser un número dado, un número específico. ¿Por qué? Porque esta es la probabilidad de un percentil. Bien, entonces nos vamos a la tabla de percentiles de la distribución normal estándar. Seguimos entonces, la siguiente región. Fíjense que esto es para y igual a 0, pero para la región comprendida entre 0 y 1 se repite esta misma región que tenemos acá. ¿Por qué se repiten? Recordemos que cuando estábamos haciendo la acumulación de eventos, había por aquí atravesado el evento vacío, y al atravesarse el evento vacío, bueno, entonces se repite esta región en X. Bien, esto es X menor que 1, se acumuló vacío y se volvió a repetir entonces X menor que 1 en la siguiente partición. Bueno, vuelve entonces a evaluarse el valor de probabilidad y nos da que para 0 y 1 en Y, bueno, es el mismo valor de probabilidad en X. Bien. Luego, fíjense que ahora tenemos un cambio importante. Ahora ya no es para X menor que 1, sino que ahora incluye el 1. Ahora es menor o igual que 1. La probabilidad aquí correspondiente la podemos calcular con la tabla de percentiles de la distribución normal estándar para Y igual a 1. Ahora llegamos a esta expresión. ¿Qué hacemos cuando entonces el límite de esta región no es un número, sino que es una expresión algebraica? En este caso, la transformación inversa, que es Y. Para la región comprendida para X menor o igual que un Y cualesquiera. En la partición de Y comprendida entre 1 y 2. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es expresar esto en términos de la notación phi que utilizamos para referirnos a un percentil o la probabilidad de un percentil dado en la tabla de la normal estándar. Bien, o sea que esta notación phi es lo que vamos nosotros a utilizar acá. ¿Okay? Nosotros escribimos probabilidad de que X sea menor o igual que un Y dado, ¿verdad? Si hacemos la transformación correspondiente, esto sería probabilidad de que Z sea menor o igual que Y menos 2 entre 2, recordando que 2 es la media y 2 también vale la desviación típica. Esto es equivalente a F, la función de distribución acumulativa evaluada en Y menos 2 entre 2. Y esto es, si utilizamos la notación phi, vendría siendo ahora con más precisión Y menos 2 entre 2, que es lo que representa esta probabilidad que tenemos acá. O sea, aquí realmente esto lo que queremos colocar aquí es Y menos 2 entre 2. Hay que estar pendiente de expresar esa transformación. Bien. Luego evaluamos en la siguiente fila o en la siguiente rama. Fíjense que estas son unas probabilidades que nos van a conducir también a unos valores numéricos
Aquí vamos a tener otra vez la transformación phi, esta probabilidad que tenemos acá, cómo nosotros la expresamos. La probabilidad de la unión de dos regiones, en este caso que vienen siendo particiones entre sí, sería entonces esto, sería simplemente phi, ¿verdad? Esto sería la probabilidad de esto, de x menor o igual que y, más la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, hacer las transformaciones a función de distribución acumulativa, pero de la normal estándar. Limpio todo esto. Y planteamos. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo expresamos esta probabilidad? Ya habíamos dicho que entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que un y cualquiera es igual a phi de y menos 2 entre 2. Ok. Y la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, bueno, o sea, haciendo la transformación de normal estándar, x mayor o igual que 3, la que es igual a la probabilidad de un z, la normal estándar, mayor o igual que 3 menos 2 entre 2. 3 menos 2 es 1, entre 2 es un medio. Es decir, la probabilidad de que un z sea mayor o igual que un medio. ¿Okay? Siendo z el percentil asociado. Pero esto hay que ahora expresarlo en términos de su evento complementario en la tabla de percentiles. Recordemos que las tablas de percentiles son probabilidades acumuladas desde menos infinito hasta el percentil dado. Esto está asociado a la probabilidad de los valores que están por encima de ese percentil. Entonces hay que expresarlo en términos de 1 menos la probabilidad de que z sea menor que un medio. Pero como z menor que un medio es igual a z menor o igual que un medio porque es una variable continua, bueno, entonces simplemente esto sería 1 menos phi de un medio. Buscamos en la tabla de distribución normal estándar cuánto vale la probabilidad, cuál es el valor de probabilidad acumulada para el percentil medio y sustituimos acá. De manera que entonces esta región, cuando lo convertimos a una expresión algebraica, viene siendo phi de y menos 2 entre 2 menos, y cuidado con los signos, habrá un paréntesis para ser más cuidadosos, 1 menos probabilidad acumulada en el percentil 1 medio. Bien, esta es la expresión equivalente. ¿Y qué sucede cuando evaluamos la probabilidad de los reales? ¿Cuál es la probabilidad del evento? Todos los reales. Directamente esa probabilidad es 1. Es decir, para y mayor o igual a 1, entonces la probabilidad es 1. Y por supuesto, es importante que al final nos dé 1. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el criterio o una de las características más ilustrativas de lo que es una función de distribución acumulativa. Toda función de distribución acumulativa tiene que tender o terminar en 1. No puede superar el 1. Tampoco puede quedar por debajo de 1. Tiene que llegar a 1. Porque eso representa que ya acumuló todos los casos posibles en su variable independiente. Bien. Veamos cómo queda entonces la expresión. Fíjense todo, no quise pasar a la siguiente ecuación sin antes explicarles cómo llevar a cabo estas transformaciones. ¿Ok? Vamos ahora a la siguiente etapa. Fíjense entonces que obtenemos estas probabilidades, se hacen estas probabilidades. Primero estaban expresadas como la probabilidad de la unión de estos conjuntos, ahora son la suma de estas probabilidades por separado, ¿ok? Y después hacemos las transformaciones, ¿bien? Aquí está f de x evaluado en y, f de x evaluado en y más esta probabilidad, pero, bueno, yo aquí en este ejemplo no lo llevé a términos de la transformación en z, pero ustedes lo pueden efectuar tranquilamente. Yo aquí lo dejé solamente en función de la función de distribución acumulativa de la normal. Pero recuerden la transformación. Lo más normal, digamos normal para evitar redundancia, lo más frecuente que uno ve en este tipo de ejercicios, si quieren consulten problemas resueltos de exámenes antiguos, es expresarlo en términos de la función phi.
¿Ok? Entonces, bueno, hacen la transformación. Fíjense que entonces cuando nosotros dibujamos, graficamos esta expresión, observen lo siguiente. Fíjense que la función de distribución acumulativa presenta no una, sino dos discontinuidades. Ya con que tenga al menos una discontinuidad, podemos entonces afirmar con toda seguridad que esa variable no es continua ni es discreta, es una variable aleatoria mixta. Es decir, para valores específicos de y, la variable tiene comportamiento discreto. O alrededor de esos valores, la variable se comporta de manera continua. Y eso se aprecia notablemente en sus funciones de distribución. ¿Ok? Eso significa que cuando hacemos una transformación especial, las transformaciones especiales arrojan, dan como resultado variables aleatorias mixtas, donde los saltos o discontinuidades de las variables aleatorias mixtas están asociados ¿a qué? A regiones, ¿ok? A regiones donde la función de transformación se comporta de manera constante. Cuando la función para aquellos valores de x donde la transformación se comporta de manera constante, cuando se hace la transformación para deducir la función de distribución acumulativa correspondiente en el eje vertical, entonces eso nos va a dar como resultado saltos o discontinuidades, que son estos que apreciamos aquí. ¿Ok? Y esta meseta que vemos acá entre y igual 0 y 1 estará asociado ¿a qué? Está asociado justamente a el salto o discontinuidad, o a estas regiones vacías. Cuando entonces tenemos saltos o discontinuidades en la función de transformación, ¿verdad? Eso se traduce en términos de función de distribución acumulativa en el eje vertical como una meseta, ¿ok? Que era lo que yo les medio había asomado al principio de la clase. Bien. Cuando nosotros vemos estas transformaciones, rápido. Primero, si vemos que tenemos regiones horizontales y discontinuidades en la función de transformación, eso significa que esa región horizontal se va a convertir en una discontinuidad o salto en la función de distribución acumulativa resultante. Y estos saltos van a dar como resultado lo opuesto, va a dar como resultado mesetas o probabilidades constantes, acumuladas constantes en la, ¿cómo se llama? En la función de distribución correspondiente en Y. Y este es el resultado. Bueno, aquí en la guía les dejé más o menos escrito lo que acabo de decirles, en forma resumida. ¿Cómo nosotros obtendríamos ahora la función de distribución? Fíjense que ahora, si queremos hallar la función de densidad, realmente no sería una función de densidad, sería lo que se conoce como ley de probabilidades cuando estamos tratando variables mixtas. Para obtener la variable mixta, simplemente lo que hay que hacer es derivar o restar, dependiendo de lo que estamos nosotros tratando acá. En este caso, aplicando lo que ya aprendimos del tema anterior o de los temas anteriores de variables aleatorias, cómo tratarlas, cómo pasar de una función de densidad a una función de distribución y viceversa, pues bueno, llegamos a estas expresiones que tenemos aquí. Bien, graficando, entonces tendría esta forma. Esta sería entonces la ley de probabilidad, es decir, la F minúscula de la Y. Bien. Muchachos, ¿alguna duda, alguna cosa hasta el momento? Este ya es el ejercicio ya resuelto. ¿Okay? Algo que no haya quedado claro de este problema. Los problemas de transformaciones especiales giran todos más o menos en torno a lo mismo. Pues es agarrar, estar pendiente de dónde está la región horizontal, dónde están los saltos en la transformación y hacer entonces estas inspecciones en el eje X. Esto que ven aquí, estos eventos acumulados, esta tabla que yo hice aquí, es como una forma un poco más resumida o un poco más ordenada de lo que es el método MAI. El método MAI no recuerdo cómo es el significado del acrónimo, los intervalos acumulados o algo así, no sé, así es como está expresado en la guía teórica tradicional del curso. Pero ese método de intervalos acumulados, creo que es lo que significa, método de acumulación de intervalos. Sí, así es como lo definieron originalmente.
lo podemos perfectamente desarrollar en forma tabular. Lo podemos hacer de forma tabular para ir con cuidado, ¿ok? Hay que estar claros de cómo se desarrolla. El núcleo de todos estos ejercicios de transformaciones especiales está justamente aquí, en esta tablita, ¿ok? Ustedes pueden desarrollar estos problemas, resolverlos con la forma tradicional o se pueden guiar por esta tabla que les dejo acá, ¿ok? Para que ustedes puedan trabajar con cuidado. Pero la clave de desarrollar esto siempre está en guiarse en las inspecciones que hagan en el eje Y. En el eje Y, identificar qué ocurre en regiones o en puntos particulares en el eje vertical. Si ustedes se comen uno de estos puntos o una de estas regiones, por supuesto, entonces el método MAI les va a dar mal. Se van a equivocar en algo, se van a confundir y van entonces a obtener resultados imprecisos. ¿Ok? Y por supuesto, cualquier cosa que hagan mal acá va a repercutir negativamente en la transformación resultante y en las probabilidades asociadas a la función de distribución acumulativa que están tratando de deducir. Entonces, esto tienen que practicarlo bien. Antes de hacer cualquier cosa, yo recomiendo que practiquen, por lo menos hagan por lo menos unos 2 o 3 ejercicios solo del MAI, solo de cómo desarrollar el método de acumulación de intervalos, ¿verdad? Para estar seguro de que lo dominen. Porque aquí lo clave es, vuelvo y repito, dominar esta transformación, cómo obtener la transformación inversa cuando la transformación es especial, cuando la transformación se caracteriza por presentar intervalos con regiones horizontales, regiones constantes y con discontinuidad. ¿Ok? Entonces, bueno, en las guías de ejercicios resueltos, revisen, comparen, háganlo con el método más tradicional como se hace así de forma progresiva o lo pueden resumir en una tabla. Y vean bien esos casos particulares. Mi promesa, bueno, como siempre les he dicho, yo no puedo, yo como los exámenes son síncronos, no puedo darme el lujo de inventar una pregunta muy rebuscada porque lo que nosotros disponemos es de 2 horas, de repente 2 horas y media, si de repente yo veo que los estudiantes tienen algún tiempito por allí. Bueno, de hecho, a mí se me está ocurriendo que el parcial del miércoles de la semana que viene, en vez de arrancar a las 8, yo les puedo dar chance de que arranquemos a las 7, que sea de 7 a 10 igual, tienen esa horita, igual pongo el nivel del examen como si fuese de 2 horas, pero para que tengan una horita más para poder trabajar, pues. Porque yo reconozco que este tipo de ejercicios quitan tiempo, ¿ok? Tampoco les voy a poner algo rebuscado, que si 4 o 5 transformaciones, todas locas. No. La idea no es rebuscar tanto este tipo de problemas. Pero tienen que aprovechar las oportunidades que yo les voy a dar para el parcial, porque después de la reparación sí va a ser con todos los motores. Porque ahí en la reparación, por supuesto, vamos a estar los estudiantes, los estudiantes de las 2 secciones, la sección del profesor Díaz y la sección mía. ¿Ok? Pero ustedes tienen que también poner de su parte, fajarse a hacer los problemas propuestos, hacer las consultas debidas, etcétera. Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna cosa. Yo el lunes voy a hacer otra clase, por supuesto, vamos a hacer ejercicios también de este mismo tema. Por ahí estoy transcribiendo la resolución de un problemita de transformaciones especiales, más o menos parecido a este, para que lo tengamos de referencia, para que lo practiquen. Y de repente hacemos uno que otro problemita ahí, referido a función gamma, función beta, una de esas cosas que están por allí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Sus notas las tengo todavía ahí, la estoy terminando de pasar. El problema es que he estado eh, involucrado en algunas reuniones. Ayer estuve dedicado a reuniones de la renovación curricular, justamente de lo que es la materia de estadística y probabilidades. Y bueno, este tipo de cosas hay que atenderlas con urgencia, pues, porque estamos, bueno, ya prácticamente ya comenzó las reuniones de los comités de renovación curricular y eso, bueno, eso infortunadamente quita tiempo. Yo espero en el transcurso de la semana ya tenerles ya sus notas ya listas y con sus debidos comentarios y el feedback correspondiente. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, no sé si hay alguien que quiera comentar algo, alguna cosa.
Si no, pues podemos ya dar la clase por concluir el día de hoy y seguimos entonces en contacto por WhatsApp. Bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces nada, nos vemos entonces. Que pasen entonces buen día. Pónganse entonces a trabajar, a repasar entonces estos temas. Bien. Bueno, me despido. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, pues. Hasta luego.